Yo nací, heredé y aprendí muchas actitudes, muchas conductas que pueden ser muy negativas en diferentes aspectos, ya sea en el aspecto social, en el aspecto personal, en el aspecto relacional, en muchos de los aspectos de mi vida. Nací con algunas características, otras las heredé de mis familiares, otras las aprendí de mis compañeros y mis amigos. Y cuando una persona busca mejorar, trascender de aquello que heredó. Algunas cosas pueden ser positivas y otras no tanto, y tiene que tratar de trascender de esas cosas con las cuales nació, con las que heredó, con las que aprendió, y poder buscar siempre como mejorar, perfeccionarse, buscar ser la mejor versión de sí mismo. Pero en muchas ocasiones ese cambio no es nada sencillo y es incómodo, a veces doloroso. Uno de los aspectos que podemos compararlo es como cuando una persona comienza a caminar. Al principio lo que tiene que hacer es empezar a aprender, empezar a entender su cuerpo, empezar a entender el equilibrio, cuál es la mejor manera de equilibrarse y no caerse, empezar a buscar maneras de poder em, cómo pararse firmemente. O sea, todas esas cosas son lo que uno aprende cuando va caminando y es incómodo en muchas ocasiones, da el paso más fuerte porque no sabe medir todavía la fuerza del paso. En otras ocasiones no lo da suficientemente fuerte y se cae. O sea, hay muchas variables que van cambiando conforme la persona va aprendiendo a caminar. También cuando empiezas a manejar, una de las primeras cosas que tienes que aprender es a medir las distancias. Tienes que empezar a entender cómo funciona el clutch, por ejemplo, si estás manejando estándar, cómo hacer el cambio, cómo hacer ese equilibrio delicado que tienes que tener entre acelerar y sacar el clutch. O sea, muchas otras cosas donde el aprendizaje puede ser incómodo, pero todos son procesos necesarios que tienes que tener para lograr avanzar correctamente, para poder aprender las cosas. Y lo mismo pasa en todas las áreas que tienes que cambiar. Algo que se me hace muy curioso, por ejemplo, una persona que es tímida, entonces yo lo digo por experiencia propia, donde hay ocasiones donde por ser tímido no sabes cómo hablar de una manera en que la gente te escuche. Estás acostumbrado todo el tiempo a hablar de una manera muy baja, de una manera con un tono de voz que no es audible o con expresiones que no son entendibles. Y cuando buscas hacerte escuchar, gritas, hablas agresivamente, con un tono fuerte. Y entonces esto provoca situaciones muy incómodas porque al principio hablaste, no te escucharon, repetiste y gritaste. Pero ahora se te malentendió que estás enojado o algo por el estilo y tú solo estabas tratando de darte a entender. ¿Por qué? Porque todavía no logras entender, todavía no logras ver cuál es ese tono intermedio en el que tendrías que estar hablando en todo momento. Solo conoces el tono bajo y tímido que estás acostumbrado y cuando tratas de elevarlo, lo elevas demasiado y es normal. Tienes que saber que esos momentos incómodos que tienes que sufrir son necesarios. Y puedes hacerlo en la privacidad de tu hogar, frente al espejo, practicar, pero va a haber ocasiones que te va a tocar practicar en el momento y va a haber ocasiones en donde va a sonar como que estás gritando y tienes que entender que estás aprendiendo. De la misma manera que el niño que está aprendiendo a manejar su fuerza de las piernas, manejar su equilibrio, y mientras tanto hay situaciones incómodas y se va a caer, etcétera, tú también, mientras estás aprendiendo nuevas habilidades de liderazgo, de cómo decirle las cosas a las personas, tú pensaste que lo dijiste, que lo pensaste de la mejor manera y resulta, lo soltaste y le cayó de peso a la otra persona, se ofendió, se enojó, etcétera. Tienes que entender que la otra persona pues no sabe ver tu punto de vista. Entonces tenemos que buscar el equilibrio en todo lo que hacemos. Para encontrar el equilibrio tenemos que probar los extremos en muchas ocasiones. Entonces va a haber ocasiones donde si eres tímido vas a tener que gritar hasta que logres modular tu voz. Pero el problema es que la gente hace eso e inmediatamente se retrae
y piensa que no sirve y nunca aprende. La experiencia siempre es repetitiva, nunca hay un aprendizaje de la experiencia. Es por eso que lo que tenemos que entender es que cuando hacemos ese tipo de acciones, estamos encontrando el punto medio. Y tenemos que acostumbrarnos a practicar solos, mejor, a practicar con otras personas. Practicar hasta encontrar el punto medio y poder encontrar cuál es la personalidad ideal. Hay veces, ahorita esto llegó por estaba escuchando un audiolibro de personas complicadas, cómo lidiar con personas complicadas. Entonces, donde te pones a pensar, bueno, identificando las personas complicadas, pues en cuál estoy yo, en cuál entro yo, porque seguro que todos somos complicados, hay gente más complicada que otra, donde tenemos que lograr identificar, oye, ¿en cuál estoy yo? Y te das cuenta que me di cuenta que muchas de las actitudes que yo estoy tomando las hago porque no sé cómo actuar. Como no sé cómo actuar en ciertas ocasiones, respondo de una manera que es percibida como negativa. Aunque no sea mi intención hacer eso, como la del caso del tímido, que grita para hacerse escuchar, no tiene intención de gritar o de ser agresivo, pero es percibido de esa manera porque no sabe otra manera de actuar. Y así lo mismo pasa con mi personalidad y con la personalidad de muchos de nosotros seguramente, donde nosotros buscamos actuar de cierta manera pensando que es lo correcto y resulta que la otra gente lo percibe de manera negativa. Entonces, para nosotros esta tiene que ser nuestra escuela. La gente que percibe de manera negativa nuestras actitudes es porque seguramente no estamos seguros de cómo actuar. Entonces nosotros no tenemos que ofendernos porque el otro se ofendió, tenemos que más bien buscar entender y a que eso nos sirva como ayuda para ver qué actitudes de las que estamos tomando a veces no son de la mejor manera. Hay veces que vamos a tener que hacer y decir cosas que a la gente le va a desagradar y eso es normal y es parte del aprendizaje donde no podemos, donde hay veces que es necesario hacer ese tipo de comentarios o actitudes. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones podemos aprender de la reacción del otro y poder entender cuál es la mejor manera de decir o hacer las cosas, pero no te dejes enredar en sobrepensar las cosas, en decir cómo lo voy a decir, cómo lo voy a decir. Trata de llegar a una estrategia y planta la estrategia, ve cuáles son los resultados de la estrategia, aprende de eso, recalibra la siguiente vez que vayas a hablar, la siguiente vez que vayas a actuar, para que todo vayas aprendiendo y te vayas puliendo como ser humano, que es nuestro deber en este mundo, pulirnos cada momento para ser mejores personas.